El segundo capítulo hace referencia al seguimiento a la ejecución del plan de ordenamiento territorial. Para adelantar los elementos que nos permiten realizar el seguimiento a la ejecución del plan, se han dispuesto 3 formatos. Diligenciar el formato de indicadores para los objetivos, indicadores para el modelo de ocupación e indicadores para la ejecución de proyectos. Vamos a iniciar por los indicadores para objetivos. Entonces oprimimos el botón y nos va a llevar a una ventanilla. Ya está debidamente rotulado, como ustedes lo pueden ver, y automáticamente abre 3 libros. El primer libro es el componente general, el segundo es el componente urbano y el tercero es el componente rural. Lo que vamos a hacer en estos 3 formatos es hacerle seguimiento a los objetivos propuestos en el componente general del plan de ordenamiento y los objetivos propuestos en el componente urbano y en el componente rural. Entonces vamos para el componente general. Vamos a hacer acá la evaluación. La diferencia entre este formato de evaluación respecto de los formatos que diligenciamos en el mapa conceptual es que estos formatos están orientados a evaluar lo que se adoptó en el mapa conceptual, es decir, lo que se registró en el mapa conceptual lo vamos a evaluar, es decir, todo aquello que dijimos que existía lo vamos a evaluar, vamos a tener un criterio el cual se va a mostrar a continuación. En la parte izquierda de color amarillo están ubicados los temas. El primer tema es políticas, objetivos y estrategias territoriales de largo plazo para la ocupación y el aprovechamiento del suelo municipal. ¿Sí? Está compuesto por políticas, objetivos y estrategias. Clasificación del suelo. Aquí la clasificación del suelo, digamos, es un gran capítulo, un gran tema que debe tener unos temas mínimos. Haber abordado los temas como el suelo urbano, suelo de expansión, suelo rural, suelos urbanos, suelos de protección. También tenemos un tema que definimos en la matriz del mapa conceptual, que es áreas de reserva. Entonces, áreas de reserva para recursos naturales y áreas de reserva para patrimonio histórico. Lo mismo la determinación de las áreas expuestas a amenazas, ¿sí?, y riesgos en sus diferentes niveles, que es análisis de la zonificación de vulnerabilidad física, evaluación de la zonificación y el análisis de la zonificación. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta matriz? Lo primero que vamos a hacer es diligenciar el formato en donde se pregunta. El contenido es desarrollado en el POD, entonces vamos a contestar con una X, ¿sí?, si está contemplado este contenido en el POD. Entonces vamos a marcar con una X como es el caso sí tiene política, sí tiene objetivos y sí tiene estrategias, ¿sí? O dado el caso, entonces vamos a decir, miren, no tiene estrategias, ¿cierto? Una vez nosotros califiquemos de que este tema está contenido, ¿cierto?, o desarrollado en el plan de ordenamiento, procedemos ¿a qué? A evaluarlo, ¿sí? Evaluarlo. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra evaluación del contenido, uno dice, bueno, pero ¿sobre qué lo voy a evaluar? ¿Sí? ¿Qué debo de tener en cuenta para evaluarlo, para revisarlo, para considerarlo? Entonces, el formato tiene algo que se llama criterios para la evaluación, rayita ayuda, y hay una flechita moradita que dice que para evaluar yo debo mirar esta columna. Entonces, en la columna de criterios para la evaluación, ¿sí?, en letrica amarilla está la ayuda. La ayuda es qué se sugiere evaluar en el contenido.
Por ejemplo, en políticas públicas, es necesario evaluar si la política formulada corresponde a la definición, ¿sí? Entonces, aquí nos está diciendo qué le debemos de evaluar, ¿sí? Aquí nosotros debemos evaluar, es decir, debemos hacer la descripción, tenemos que hacer la valoración, si efectivamente cumple o no cumple, si la calidad es buena, si era lo, ¿sí? Como en el caso del suelo urbano, si es necesario evaluar si las estrategias formuladas corresponden a la siguiente definición, aquí en estrategias. Entonces, en cada tema hay unos criterios y sobre esos criterios cada uno debe de evaluar que el contenido, debe evaluar las políticas, si están bien formuladas, si son políticas o no son políticas. Lo mismo acá en lo de suelo suburbano, corresponde una categoría al interior del suelo rural y acá me dan a mí unas directrices de qué debo evaluar, ¿verdad? Eso es lo que hacemos en el formato de contenido de general, evaluar los temas registrados en el componente general del plan, adoptados. ¿Con qué criterios? Con estos del modelo del azul. Cuando dentro de los objetivos existan o hayan definido indicadores de resultado, ¿sí? Indicadores de resultado o indicadores de ocupación o cualquier otro tipo de resultado, ¿cierto? ¿No? Debemos de registrar el indicador acá y a continuación vamos a describir las variables para calcular este indicador, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a hacer en el contenido general, evaluar los temas definidos o adoptados en el componente general del plan. Luego pasamos al contenido urbano, que tiene exactamente la misma distribución. Lo único que van a variar son los temas. Estos temas también se revisaron en la matriz del mapa conceptual, allá donde decía urbano y rural. Si ustedes miran allá, todos estos temas, allá nosotros registramos si el plan los había considerado o no, si tenían mapa, en qué capítulo, en qué artículo, inclusive allá deben haber comentarios. Entonces ahora, esos mismos temas los vamos a evaluar. Lo primero es lo mismo, ¿se desarrolló este tema en el plan de ordenamiento? Sí o no, vamos a marcar con una X, ¿verdad? Y luego vamos a una evaluación del contenido, y la evaluación del contenido la vamos a hacer en función de los criterios para la evaluación, es decir, ayuda. Por ejemplo, en el plan de vías se debe mirar que debe contener como mínimo los programas de proyectos planteados para mejorar el sistema vial del área urbana. Entonces uno mira si efectivamente existen programas para eso. Entonces, si no los hay, uno va haciendo el análisis y va haciendo, digamos, la evaluación de la falencia, de las fortalezas, ¿sí? De si tiene o no tiene, y si pues obviamente fue suficiente o no fue suficiente. Y en cada uno de estos temas vamos a tener nuestra ayuda y vamos a desarrollarla. Y es muy importante esta evaluación porque es lo que nos va a permitir mejorar el próximo plan de ordenamiento. Esta variable bien desarrollada nos hace un gran aporte al documento técnico, nos está diciendo qué le faltó, qué fue muy bueno, si efectivamente corresponde, qué le debemos de mejorar. Una vez diligenciemos el componente urbano, pasamos al componente rural, ¿sí? El componente rural tiene la misma disposición, temas a la izquierda, contenido mínimo, acá podemos ampliar esto, si el contenido está contemplado en el plan de ordenamiento, y vamos a hacerlo de evaluación del contenido. Y la evaluación del contenido, por ejemplo en este caso servicios públicos, debe hacerse en función de ¿qué? De los criterios que se definan acá para la zona rural, ¿sí? Entonces los vamos a leer, ¿sí? Aquí la ayuda está directamente en la celda, ¿sí? Y vamos a hacer la evaluación. También en esta evaluación del contenido, sí, para el desarrollo de estos temas, el plan de ordenamiento desarrolló indicadores
de resultado, de producto, especialmente de resultado, los vamos a relacionar acá. Por ejemplo, lograr coberturas de servicios públicos en la zona rural, lograr potabilización de los acueductos rurales en X porcentaje, entonces estos indicadores van acá. Los indicadores que se hayan definido en el plan de ordenamiento para lograrlos, los vamos a relacionar acá, indicadores relacionados, y vamos a describir las variables que nos van a permitir evaluar este indicador, es decir, las variables para el cálculo del mismo. Una vez terminemos el contenido rural, y bueno, no solamente yo tengo que terminar, puede que en una entrada yo diligencie el general, otro día haga lo urbano y luego lo rural. Cuando yo ya termine de diligenciar cada formato, yo ya salgo con esta flechita. Entonces, al salir con esta flechita vamos a la pantalla principal.